A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Llevando temas de importancia para ustedes y las preguntas más frecuentes que me hacen a mi WhatsApp o en el consultorio médico. El día de hoy voy a tratar acerca del cáncer de mama con el doctor Pablo Dávalos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, igualmente, que estés aquí. Quisiera averiguar acerca de un tema que está muy frecuente debido a que Angelina Jolie ha puesto en moda ahora el extirparse los senos cuando se hace estudios genéticos y puede haber tendencia a tener cáncer de mama. Algunas pacientes llegan al consultorio para preguntar qué debo hacer. Mi hermana, mi mamá tuvieron cáncer de seno, ¿qué hago yo? Bueno, en primer lugar, indiscutiblemente lo que hizo la señora Jolie ya se venía haciendo hace algunos años, sino que por la popularidad y debido a que ella avisó al público lo que se había sometido, esto cogió un poco más de confianza dentro de lo que era el público y sobre todo los pacientes. Indiscutiblemente hace mucho tiempo ya se están realizando estudios genéticos de pacientes que podrían tener una predisposición mayor a tener cáncer de seno u otros tipos de cánceres. Con esto los pacientes lo que hacen es tener un sobreaviso, lo que les puede suceder en algún momento de su vida. Es decir, pues la abuela, la madre, la tía, la prima, la hija o sí mismo. Entonces, en este caso, lo que se hace es, teniendo un examen positivo, bien podría estar indicado, en caso de que exista una fobia al cáncer o miedo al cáncer, se podría realizar una mastectomía bilateral. Como no hay un cáncer evidente, lo que el cirujano oncólogo debe hacer y hace es que mantiene la piel del seno, mantiene la areola y el pezón, ya, Pablo, y lo que hace es resecar vamos de el paso seno. a paso para ver. Tú llegas a un consultorio con esta inquietud. ¿Tú qué haces? ¿Le mandas donde el oncólogo? ¿Qué exámenes le pides? ¿Qué otros exámenes y cómo vas conduciendo? Vamos poco a poco, porque en realidad los pacientes quieren saber qué es conveniente, qué técnica es mejor, estéticamente cómo les va mejor, porque ellos dicen, yo tengo un cáncer, yo sé que la vida es importante, pero yo tengo una vida. Quiero continuar, yo soy casada, yo soy divorciada, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo después destapar frente a un hombre mi cuerpo o tengo que vivir tapada o escondiendo? Claro, el seno es el sinónimo de feminidad, empecemos por ahí. Y ninguna mujer desea perder su seno. Si una paciente viene con este examen, que es positivo, que no tiene cáncer, ojo, porque eso hay que tomar en cuenta que el paciente no tiene cáncer, pero tiene un examen que dice, algún día en tu vida tú vas a tener un cáncer, esto que le dice el examen genético, lo que uno tiene que hacer es encaminarle a donde el cirujano oncólogo, mastólogo, para que él sea la cabeza del equipo, porque acordémonos que todo lo que es el manejo de reconstrucción mamaria, esto se realiza en un equipo. Entra el cirujano oncólogo, el clínico oncólogo, el radioterapeuta, el psicólogo, el cirujano plástico. Entonces, una vez que se realiza, el cirujano oncólogo ve la posibilidad que sí se puede realizar la mastectomía, ve que no hay cáncer, le hace una serie de exámenes, mamografías, ecografías, resonancia magnética, etcétera, etcétera, y ve que todo está bien. Entonces ya va la decisión de lo que es la fobia de tener cáncer del paciente, el miedo de tener
cáncer del paciente. Entonces, ahí se justifica una cirugía, tomando en cuenta que siempre una cirugía conlleva un riesgo. Y peor aún, estando sana la paciente que no tiene cáncer, realizarse una mastectomía. Ahora, otra pregunta. Una señora me dice, mi mamá tuvo cáncer, yo tengo cáncer y ahora tengo mi hija de 14 años. Bueno, ¿Qué debo hacer? A esa niña de 14 años, bueno, si la mamá y la paciente ya tuvieron cáncer, seguramente ya fueron tratadas y atendidas adecuadamente. La niña de 14 años, bueno, no va a tener cáncer a los 14 años. Pero lo que sí hay que hacer una vez que llegue a una edad adulta joven, si pasado los 22, 25 años, esa paciente tiene que realizarse una serie de controles, pensando por estudios ecográficos, y luego de eso, pasado los 30, 32 años, se realiza una mamografía y todo eso. Entonces, esa paciente cuando ya llega a una edad, puede tener la opción, luego de haber hecho este examen genético, en que le dirá si tienes genéticamente la posibilidad de ser cáncer o no. Si no tiene, no, simplemente controles normales como una mujer normal. Si el examen sale positivo, que tiene una predisposición genética, ese paciente tiene que ser llevado a los controles más rigurosos, o tendría también la opción de hacer una mastectomía, es decir, retirar la glándula, solo la glándula mamaria de ambos lados, manteniendo la piel, el areola y el pezón. ¿Dónde se hacen estudios genéticos aquí? Bueno, hay varios centros hospitalarios que lo están realizando ya en el Ecuador, y también estos son derivados al extranjero. Entonces, este tipo de exámenes, generalmente los que encaminan este tipo de exámenes son los cirujanos oncólogos, no los cirujanos plásticos. Ya. Cuando llega este paciente y le han hecho la mastectomía, ¿cómo manejas tú? ¿Qué plan quirúrgico le propones? Bueno, si ya fue hecha una mastectomía, si ya estuvo cáncer. No necesariamente, porque muchos pacientes ahora se deciden hacer mastectomías sin necesidad de... Quieren hacerse lo que hablemos. Tiene miedo al cáncer y prefiere hacerse una mastectomía. Bueno, hay dos opciones. Lo mejor en estos pacientes es que cuando vayan a hacerse una mastectomía con el cirujano oncólogo, el cirujano plástico esté con ellos para que en el momento, en el mismo tiempo quirúrgico que se realiza la mastectomía, es decir, la resección de la glándula mamaria, el cirujano plástico, con algunos métodos que se puede realizar, de acuerdo a cada caso, realizará la reconstrucción. Tomando en cuenta que esta no es una cirugía estética, de ninguna manera. Esta es una cirugía netamente reconstructiva, que no va a quedar estéticamente perfecta, va a tener problemas de contorno, puede tener problemas de sensibilidad, puede tener asimetrías, etcétera, etcétera. Puede haber más problemas que una cirugía normal estética, puede haber necrosis de tejidos, infecciones, hematomas, desgarro de las heridas, etcétera, etcétera. Claro, ahora entre las opciones que habíamos hablado en otro programa es prótesis mamaria o colgajos. Así es, se puede utilizar cualquiera de los dos. Hablemos cuando se trata primero de poner prótesis mamarias, que muchas veces vemos que deja menos heridas, menos secuelas, pero a veces la forma no es tan ideal como a veces... Bueno, depende de lo que haya sacado el oncólogo, porque claro, si nos deja músculo y nos deja prácticamente como para hacer una mamoplastia de aumento, no hay problema, pero a veces ellos consideran que deben quitar más tejido. Claro, la primera opción, que es la más fácil, menos tiempo quirúrgico, quizás menos riesgos de fracaso, es la utilización de dispositivos médicos que pueden ser un expansor o puede ser una prótesis mamaria. Todos estos dispositivos deben colocarse debajo del músculo, de los músculos pectorales y de otros músculos que están en el contorno de lo que es el tórax. Este tipo de procedimiento indiscutiblemente es una cirugía mucho más rápida, puede ser 1 o 2 tiempos quirúrgicos, tiene menos riesgos, menor corto tiempo de lo que es el paciente en su poder reactivar nuevamente su vida normal. Y claro, hay otro tipo de procedimientos que son ya, por ejemplo, colgajos de dorsal, es decir, sacar la piel detrás de la espalda, pecho, del abdomen hacia el tórax. Hablemos y todo eso. Un poquito más lento para que vaya viendo la paciente. Yo tengo un caso concreto, que no quiero mencionar aquí nombres, pero esta paciente no le quiso el seguro cubrir las prótesis. ¿Debería el seguro cubrir las prótesis mamarias cuando se trata de aunque no tenga cáncer, pero tiene pánico al cáncer? A ver, depende de la compañía de seguros, o depende del seguro social, o depende de instituciones que manejan cáncer.
Eso son ya políticas internas de cada compañía que tiene las cosas, y ese es un asunto que como médicos no nos compete. Eso ya es manejo ya de un problema ya de salud pública. Hay leyes que cuando hay cáncer, hay un cáncer, y sí hay una cobertura en los seguros privados especialmente, que deben hacer una cobertura dentro de lo que es el manejo de reconstrucción. El Seguro Social también hace cierto tipo de reconstrucciones, y las entidades de manejo de cáncer, que es como Solca, por ejemplo, ellos sí hacen ese tipo de reconstrucción. Pero, como te digo, esto ya son políticas ya de las compañías de seguros. Algunas dicen que como no tiene cáncer todavía, entonces no cubren, simplemente ya dejan una situación ya personal del cliente, en este caso de la aseguradora. Hay otros casos que hay otras compañías que son un poco más generosas y sí ayudan a ciertos pacientes, pero tiene que haber realmente un manejo de una justificación, lamentablemente. Indiscutiblemente no, porque tienen este examen que te va a dar una positividad para que tenga un cáncer a futuro, significa que le va a dar mañana, sino pues de pronto le da mañana, le da en 10 años, en 30 años, o no le da nunca. Entonces, ese es también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y eso hay que explicarle bien al paciente. Ahora, ahí entra lo que es la fobia al cáncer, si el miedo al cáncer. Entonces, hay pacientes que realmente se afectan mucho psicológicamente, porque claro, como tú bien dices, le vieron que la madre tuvo problemas, la abuela tuvo problemas, la tía tuvo problemas, una prima tuvo problemas, y dice, bueno, a mí cuando me toca la ruleta, ¿no? Entonces, ese es un efecto psicológico que primero también debe tratarse, y debe haber una opción médica quirúrgica, que es realizar la resección de la glándula mamaria, que tampoco significa que le va a quitar todas las posibilidades de que tenga un cáncer, porque recordemos que van a quedar células dispersas, pequeñitas, del tamaño más pequeñas que la punta de un alfiler, que ahí puede desarrollarse también el cáncer, porque no significa que porque se retira la glándula mamaria, el paciente va a tener seguridad 100% que no va a tener cáncer. Es decir, si tiene un porcentaje, por decir, de un 5% o 10% de cáncer, se reseca la glándula mamaria, va a quedar como el 0.0001% de tener un cáncer, pero nunca se puede decir usted no va a tener cáncer. Pablo, hablemos acerca de qué complicaciones pueden tener las prótesis mamarias, porque a veces veo que no ha habido una buena comunicación entre el médico y la paciente, y viene al consultorio, o esta paciente se va con la idea o con la ilusión que es un milagro y que no va a tener nada, que va a ser incluso más bonito que su seno, porque el seno que se ha extirpado está caído, estriado, y al ponerse las prótesis van a quedar más bonitos. Claro, a ver, como dije al principio del programa, esta no es una cirugía estética, es una cirugía netamente reconstructiva. Al ser una cirugía reconstructiva, tiene más problemas que una cirugía estética, como las que mencioné antes, asimetrías de contorno, puede tener una falta de sensibilidad, puede haber diferente altura de los senos, puede haber problemas de la cicatrización, puede haber una cantidad de cosas que puede darse. Además, por el hecho de utilizar un dispositivo médico de este tipo, puede haber una contractura capsular, que es una cicatriz que se forma alrededor de la prótesis y se hace muy dura. Entonces, eso puede dar dolor, molestias, puede haber dislocación de la prótesis se va afuera del sitio que uno colocó, sí, puede haber muchos problemas. Entonces, el paciente sí debe ser informado de todo este problema. A veces lo que sucede es que el paciente tiene tanta ansiedad que no capta lo que el médico les dice. Entonces, al no captar eso, no guarda en memoria y pasa un tiempo y dice, vea doctor, mi seno está un poco tirado a la izquierda. Pero claro que está a la izquierda, porque era una reconstrucción, era un diferente tipo de cirugía. Entonces, claro, lo que se tiene que tomar en cuenta es que uno tiene que estar repitiéndole al paciente permanentemente. Tiene que escoger el paciente entre no tener nada a tener un seno más o menos bueno, porque es una área reconstructiva. Que algunos cirujanos plásticos lo hagan de una forma que va a parecer estético es diferente, pero es una cirugía netamente reconstructiva. De lo que hablamos de este caso de esta paciente que no es nuestra, no es mía, pero ella decía, ¿por qué no me dijeron que en lugar de colgajo me debía haber hecho una prótesis? Bueno, porque cada paciente, cuando hay una reconstrucción, hay varias opciones. De pronto esta paciente no era una candidata
para una prótesis. Entonces tenía que utilizarse el plan B, C, D o F. Es decir, plan son diferentes, colgajos de la espalda, colgajos del abdomen, o simplemente no hacer nada, colocar un expansor cutáneo, colocar una prótesis, hacer injertos de tejido graso, etcétera, etcétera. Es decir, el paciente no es que puede ser, todos los pacientes son candidatos idóneos para un tipo de prótesis. Por ejemplo, para utilizar un tejido que es del abdomen. Si la paciente fue hecha una abdominoplastia, ya no hay tejido. Entonces, uno tiene que utilizar las opciones más valederas en el caso de cada paciente. Cada paciente es única, cada paciente debe ser tratada de una forma individual, cada paciente tiene sus indicaciones precisas, y lo que hace el cirujano plástico en concordancia con el cirujano oncólogo es buscar la mejor opción. Y hay veces que lamentablemente el cirujano plástico no puede hacer absolutamente nada. Simplemente hace el cirujano oncólogo su trabajo y ahí queda. Si los cirujanos plásticos no pueden hacer más. Ahora, hablemos ahora de los colgajos. ¿Cuántos tipos de colgajos tú manejas? ¿Cuáles son los que más recomiendas? ¿O cuáles, asimismo, que depende de cada paciente? Bueno, para que entienda el público, sencillamente se puede utilizar unos colgajos de un músculo que está atrás en la espalda, que es el dorsal. Hay un colgajo que hay del abdomen, que se puede realizarse ambos ya en forma que quede un segmento unido al cuerpo, o simplemente por vía microquirúrgica se puede sacar un segmento y se hace una unión de las arterias y las venas, pero tomando en cuenta que estos colgajos, si son transferidos por parte microquirúrgica e inclusive a veces manteniendo un pedículo, es decir, unido al cuerpo, puede haber falta de sensibilidad. Es decir, van a tener una masa en forma de mama, pero no van a tener sensibilidad. Entonces, y se puede utilizar injerto de grasa, es decir, la paciente que sea un poquito gorda, se expande externamente la piel y se puede hacer injerto de grasa. Bueno, ahí puede haber un poco más de sensibilidad, pero tampoco no es que se puede hacer un seno muy grande, sino un seno más pequeño. ¿Qué ventajas tú le ves a cuál tipo de, por ejemplo, al de abdomen, le ves más ventajas que al del dorsal? El abdomen es más, ahora tenemos un poco más de tiempo. Claro, el abdomen es más fácil de realizarlo. Es menos mutilante, además el paciente que se somete a este tipo de procedimiento, que si es una paciente que es más gordita, sobra más piel, y la parte baja del abdomen se hace este seno, que es esta reconstrucción del seno. En caso de mastectomías completas, ojo, no es como en el caso de la tipo Angelina Jolie, ahí no funciona. Este tipo de procedimiento, claro, va el paciente también a salir ganando una abdominoplastia, así va a quedar más planita la barriga. El colgajo que viene atrás de la espalda y que se va a venir para acá, claro, queda una cicatriz, puede haber problemas de movilidad del brazo y todo eso. Por eso te digo, todos estos procedimientos reconstructivos tienen más problemas que un procedimiento estético. ¿Cuántos tiempos más o menos tú haces, o cuántos procedimientos para reconstruir cuando es de abdomen? O sea, ¿les salió la pezón en el mismo tiempo o les dejas para otra? Es mejor hacer en 2 tiempos, porque como es un tejido que viene de otro lado, puede tener problemas de infecciones, de hematomas, de incidencia de sutura, muerte del tejido. O sea, hay zonas del tejido que pueden morirse por falta de vascularización, pacientes fumadoras, pacientes que han tomado medicamentos, edad, etcétera, etcétera. Entonces estos pacientes pueden tener más problemas. Entonces es mejor hacer la reconstrucción dentro del esquema y tener prudencia. Entonces, si todo va bien, después de 3, 4, 5 meses, uno hará el procedimiento de hacer el nuevo pezón y la nueva areola. Ya, Pablo, ¿algún consejo para los pacientes que ya tenemos poco tiempo? Bueno, siempre cuando si los cirujanos plásticos estamos entrenados para hacer este tipo de procedimientos, siempre debe haber una comunicación con el cirujano oncólogo para que haya un manejo de equipo, es fundamental. El cirujano oncólogo no hace reconstrucciones, el cirujano plástico no hace mastectomías. Es decir, es un equipo que nos juntamos y vamos en beneficio buscando lo mejor para el paciente. Tengan en cuenta que esta no es una cirugía reconstructiva, es una cirugía estética, es una cirugía reconstructiva. Tiene problemas, es importante indicarle al paciente, a todo paciente se le indica, y si hay una opción que antes, hace unos 10, 15 años no existía, hoy ya lo existe. Queridos televidentes, es muy importante que usted dialogue con su médico para que escoja el mejor tratamiento, que el médico le va a indicar
de acuerdo a su caso, cuál es el procedimiento más adecuado. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.